Hola, qué gusto que nos estés escuchando en este momento porque estamos supremamente emocionados, José Manuel y yo, porque estamos iniciando un proyecto que nos es muy importante y que estamos seguros le va a aportar muchísimo a tu existencia, a tu vida. Vamos a hablar de dos mundos sobre los cuales casi no se conjuga, José Manuel. Vamos a hablar de psicoanálisis y de filosofía política. Estamos entonces en Diálogos Heréticos. Muy bien, les damos la bienvenida a Diálogos Heréticos. A la hora que estén viendo esto, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y nada más herético que empezar un domingo temas que no se suelen tratar un día como hoy. ¿Sí? Y hablar por ejemplo, desde el psicoanálisis sobre el sufrimiento, el dolor, la libertad, que son temas que se colocan muy de presente, José Manuel, en esta época de pandemia, ¿cierto? Donde la gente nos están diciendo que se ha incrementado, por ejemplo, la depresión, donde nos dicen que la gente ya no duerme y donde no es posible movilizarse con cierta libertad y tranquilidad. Exacto, y miren, los gobiernos cada 10 minutos tienen una propaganda de lavarse las manos, de ponerse el tapabocas, pero nadie le dice a la gente qué hacer respecto a su salud mental, a su deseo, a sus posiciones en la vida. Entonces, por eso hemos construido este espacio para hablar de cosas de las que no se suelen hablar. Y sería bueno que nos preguntáramos, José Manuel, por ejemplo, ¿qué hace la gente en nuestro presente frente al sufrimiento? ¿Cuáles son como las ayudas que buscan las personas para enfrentar el malestar o el sufrimiento o la desazón de la vida o eso que se llama depresión o esa maluquera existencial? ¿Vos qué sabes qué hace la gente habitualmente frente a eso? Pues yo diría que existe una principal y es el consumo y el gasto en cantidades industriales de un montón de cosas innecesarias, de un montón de placeres que muchas veces tratan de prometernos sentirnos mucho mejor a mediano y a largo plazo, pero la gente siempre reporta que algo le falta por pensar. O vos escuchás casos de personas que tienen 40, 50 años y por más que vivieron muy bien, o compraron, o gastaron, tienen una pregunta por su vida. ¿Y yo qué hice? ¿Y yo qué deseé realmente? ¿Por qué sufro? ¿Por qué mis elecciones de pareja, de trabajo, siempre están trastocadas por un montón de problemas que ni siquiera yo mismo entiendo? Entonces, la pregunta aparece independientemente de la persona. Pero eso significaría que existe algún lugar donde se puedan trabajar esas preguntas, porque seguramente también hay gente que no le interesa esas preguntas, sino que le interesa algo más rápido, ¿cierto? Algo más puntual, que le receten un medicamento para no sentir lo que está sintiendo, que no se pregunta absolutamente nada. Y lo que estás diciendo, José Manuel, es que hay personas que sí se preguntan eso y quizá para ellos va dirigido esta conversación. ¿Cuál pudiera ser ese espacio, ese lugar donde habría esa oferta versus esos otros lugares donde la cosa es más rápida, más ágil, donde no hay preguntas, donde la cosa incluso se corta fácilmente para que no haya reflexión, ni pensamiento, ni producción de saber? Yo diría que la mayoría de estos métodos lo que tienen es procesos de contención, de arropar, ¿sí? De limpiar las lágrimas un rato, de hacernos sentir certidumbre y seguridad en la vida. Cuando vos vas y te lees las cartas o vos vas donde el astrólogo, lo que buscas es que te digan cosas que de alguna manera te tranquilicen. Efectivamente este año consigues trabajo, el próximo mes en marzo vas a tener pareja. Entonces de alguna manera son enunciados que transmiten certezas, que cobijan y que consuelan. Pero además de ser contenidos, me parece que hay respuestas que permiten ampliar el rango de libertad de cada fulano, que cada persona conozca más qué es lo que desea, que cada persona conozca más qué es lo que lo determina. Y en esa medida, por eso me terminó enganchando también el psicoanálisis.
Entonces pudiéramos decir que el psicoanálisis sería para personas que enfrentadas al sufrimiento, enfrentadas a algo que se le convierte como en un enigma, en una pregunta, podría encontrar ahí un espacio para ir mucho más allá de solamente calmarse, como el medicamento, ¿cierto?, que se receta y ya no se quiere saber más. Digamos, el psicoanálisis, tal como lo estás planteando, José Manuel, tendría varias condiciones iniciales, ¿cierto? Que hay un sufrimiento, que hay algo que decimos no va a algo que más específicamente frente a lo que tú planteas no se tiene respuesta. Hay algunas preguntas y podría ser ese entonces el espacio para trabajarlas. Digamos que uno llega con preguntas sobre las causas de lo que le pasa. Irremediablemente uno llega con eso, pero más que verlo como un proceso místico de un otro llamado analista que tiene respuestas, que sabe las causas de mi sufrimiento, es un descubrir realmente entre los dos. Es, digamos, releer la vida desde otros lugares. Es tener la oportunidad de reconstruir las propias memorias. Y eso tiene un efecto no solo de tranquilizar, sino de advenir, de convertirse en otra persona, de tener la oportunidad de sentir de otra forma, de decidir de otras maneras. Entonces, por eso lo veo más como un proceso de escribir un cuento, digamos, acompañado de otra persona, de escribir la historia de otra forma, desde otros ángulos, ¿cierto? Cuestionar lo que uno a lo largo de toda la vida consideró una certeza y uno estaba seguro, viví esto, fue por culpa de tal, fue por tal persona, estoy determinado a vivirlo de aquí hasta que me muera, ¿cierto? Entonces yo creo que es deshacer un poco ese grupo de certezas, que es una de las funciones también. Claro, José Manuel, pero seguramente las personas que nos están escuchando se estarán preguntando, ¿pero qué es eso del psicoanálisis? Pues porque generalmente lo cotidiano es escuchar desde el colegio, que ve donde el psicólogo, ve donde la psicóloga, o de pronto cuando se va a un médico, una médica recomienda ir al psiquiatra, pero no es como común ese tema de psicoanálisis, ¿cierto? Vos estás diciendo que se logran algunos asuntos en el psicoanálisis, algunos aspectos que suenan muy interesantes, pero ¿qué podemos decirle en estos diálogos heréticos a la gente que nos escucha de qué es eso del psicoanálisis? Digamos lo primero que no es. O sea, yo creo que vengo 10, 20 días planeando decir qué no es el psicoanálisis. ¿Qué no es? Me parece que lo primero que hay que decir es qué no es. ¿Por qué? Porque esa perspectiva de que no es el psicoanálisis no es. Porque la mayoría de la gente tiene una definición y una imagen de lo que no es, o de lo que ya se superó hace rato en materia de psicoanálisis. Ya. Entonces yo digo, ya. Tenemos que decir primero qué no es. El psicoanálisis no es un pansexualismo, es un ver deseo sexual en todo comportamiento. Sí, es porque es muy curioso, porque la gente se nos transmitió como en el mundo académico que Freud veía sexo por todos lados. O si te gusta el sexo, volvete psicoanalista. Prácticamente es la ecuación que la gente hace. Entonces no es eso el psicoanálisis. El psicoanálisis tiene que ver con muchísimas otras cosas más. Y sabe que la vida no es solo deseo sexual, ni nosotros somos monointerpretativos y alguien nos dice estaba pensando en el lapicero y le decimos pene, está pensando en sexo. O sea que son los mitos que la gente tiene al respecto. Entonces yo digo que son dos imágenes: el pansexualismo y el estar acostados en un diván hablando y hablando. Yo digo que son dos cosas que no necesariamente... Claro, y la idea de que se está hablando y el analista está en silencio y no dice absolutamente nada. Esa es como también otra idea que está por ahí circulando. Exactamente, se circula la idea de que el analista es un... ¿Se pueden decir palabras a veces en esta...? Estamos en diálogos heréticos, pero mejor no hacerlo. Ok, se suele circular la idea de que el analista es un canalla, un indiferente, que le importa un bledo el sufrimiento del que está sentado, primero.
Y además de ser canalla, se dedica únicamente a escuchar y guardar silencio. Miren, yo lo que recuerdo es que no hay silencio en esas sesiones y uno se queda indiferente. Uno en esas sesiones es un lector absolutamente dedicado, respetuoso, activo en, digamos, leer y escribir de nuevo ese material que nos está dando el paciente cuando nos cuenta su historia, sus sensaciones, sus recuerdos. Es tanta la tensión que incluso produce cierta fatiga, porque estás dedicando a leer a la letra la historia, la narración y el discurso de alguien que sufre. Entonces ahí estás diciendo algo sobre lo que sí es el psicoanálisis. Entonces, digamos, no es un asunto de que se ve por todos lados sexo, ni es una persona en un diván hablando y un analista en silencio, sino que estás diciendo que el psicoanálisis tiene que ver con un leer, y leer es como descifrar. Exacto, yo recuerdo mucho una frase de un autor que dice: el analista, más que escuchar, lee. Con esto nos adentramos a algo tan importante, y es que leer no significa que nos ponemos a racionalizar, a hacer filosofía con lo que nos dice el paciente. No quiero que se confundan con eso. Nosotros no hacemos filosofía y empezamos a hacer teoría, sino que empezamos a puntuar, a mirar los espacios, a separar las expresiones que nos dice el paciente. Como cuando uno coge un libro, uno tiene un respeto por él. ¿Por qué el autor utilizó este término y no otro? ¿Por qué hizo una pausa? ¿Cuál es el contexto del autor? ¿Por qué nos dijo este subtítulo y no otro? Entonces, por eso el autor que les menciono, ¿puedo mencionarlo? Claro. El autor que respeto mucho es Alfredo Eidelstein. Dice, en un libro llamado El grafo del deseo, el analista, más que escuchar, lee. Y leer implica que nosotros tratamos el caso como tratamos los libros que tocamos, como tratamos los seminarios que leemos, y lo hacemos con absoluta dedicación, haciendo las pausas, haciendo los cortes, retrotrayendo el discurso del consultante para volver a analizarlo. Es decir, en un respeto absoluto, no una indiferencia. Pero, a ver, José Manuel, recapitulemos como lo que estás planteando en relación a lo que dijimos al principio y la pregunta que nos hacemos sobre qué es el psicoanálisis. Y es, al principio hablamos del sufrimiento, hablamos de que hay como dos maneras de enfrentar el sufrimiento en términos generales. Uno es calme y acabe con eso rápidamente, dígame qué hago, o incluso ni siquiera dígame qué hago, sino déme la pastillita que no quiero sentir lo que estoy sintiendo. Y la otra que estás planteando es del lado del psicoanálisis, que es del lado de la pregunta, de partir de un sufrimiento sobre el cual tenemos alguna pregunta y donde vamos de una lista que va dices leer, ¿cierto? Digamos, una persona llega donde un analista y se encuentra con qué, eso que estás diciendo concretamente, cómo es para una persona común y corriente que nos está escuchando, con qué se encuentra. Muy buena pregunta y es muy densa. Voy a tratar de no ser teórico, que la gente no está acá para escuchar conceptos, pero de alguna manera el analista es alguien que va a ayudar a no repetir más en ese caso. Va a tratar de desmarcarse de los lugares en los cuales ese paciente suele poner a todos los demás. Pero ¿cómo repetir? Sí. Bueno, vamos con eso. Por lo general, cuando alguien llega a donde un analista, cuando lo ha probado todo, y lo ha probado todo y ha repetido 1, 2, 3, es decir, 4. ha probado múltiples maneras de solucionar algo que repite. Exacto. Por un lado ha probado varios métodos, pero por otro lado ha repetido de muchas maneras lo mismo. Ha repetido formas de sufrir. De sufrir, ¿cierto? De vivir, de elegir pareja, de elegir trabajos. Y vos escuchás a la persona, siempre elijo personas así, siempre me meto en problemas en el trabajo así, con mi familia siempre discuto así. Y por lo general alguien cuando tiene timidez para consultar dice, no, a mí eso se me pasa. Cuando alguien tiene un problema y un sufrimiento grande dice, a mí eso se me pasa.
El problema, ¿cuál es? Que por lo general no se pasa. Por lo general se repite 1, 2, 3 y 4. Como el que dice que no le gusta casarse con un borracho, una borracha y termina una relación y luego y vuelve y son 4 o 5 relaciones similares. Exacto, y ya llega un punto de saturación, de agotamiento, en que la persona dice: yo desconozco los motivos de mi sufrir, yo desconozco los motivos por los cuales yo deseo lo que deseo. Y ahí es cuando consulta a un psicoanalista. ¿Y qué va a obtener en un psicoanálisis que, por ejemplo, no obtendría en una terapia de psicología, o no obtendría en psiquiatría, o no obtendría en ir a, yo qué sé, meterse a algún grupo de apoyo, cualquiera sea? O sea, ¿por qué el psicoanálisis? ¿Qué obtendría ahí de diferente? Lo diferente es que él se ubica en un papel, digamos, totalmente contrario a sus semejantes. Los semejantes de nosotros son personas que nos quieren, nos cuidan, y como están comprometidos en ese cuidado, por lo general suelen ahorrarnos la incomodidad. La gente que nos quiere, digamos, suele no leernos, sino que nos escucha a medias para que no nos duela. O sea, ahí va a encontrarse entonces la persona con cierta incomodidad y con cierto dolor en ese proceso que estás describiendo. Absolutamente es necesario, y es incómodo sentir que lo que venías pensando de algo es absolutamente diferente o lo contrario, pero no te habías querido dar cuenta, porque una de las formas de vivir tranquilo es engañarse. Nosotros estamos hechos para mentirnos en cierta medida, porque si no, no soportaríamos un montón de cosas. Entonces un psicoanálisis sería para obtener ganancias de verdad, digamos, de verdad sobre eso que a uno le está aconteciendo. Podríamos decir que tiene que ver con el asunto de hacer emerger la verdad de otra forma, de hacer emerger otras verdades. Ya no la verdad como una verdad única, exacto, sino la verdad, digamos, que hay en cada sufrimiento, en cada síntoma o en cada situación que está viviendo la persona. Digamos, veámoslo desde ahí, pero más que decir hay verdad, ya hay la verdad del caso, la verdad aparece, la verdad se escribe entre los dos. Cuando el paciente está narrando algo y yo comento o yo corto, yo estoy haciendo una escritura sobre esa verdad que él trae también. Cuando yo lo escucho y lo leo, digamos que se está planteando otra versión de los hechos, de sus deseos, de su sufrimiento. Entonces, por eso yo ahorita, antes de comenzar esta entrevista, decía la verdad como una escritura que es nueva. Es como ayudarle a editar su libro al paciente, como lo ha venido escribiendo durante toda la vida, sin darse cuenta. O sea, es decir, uno llega a un análisis con un sufrimiento, con un malestar, con algo que no va, que le hace pregunta, va donde un analista, y ese analista, a través de ese escuchar, de ese descifrar, de ese leer, le ayuda a uno a descubrir como la verdad que hay en eso, ¿cierto? Y eso tiene unos efectos, es lo que tú estás planteando. Exactamente, porque muchos vienen diciendo yo deseo A y descubren que deseaban B. Muchos vienen diciendo que el motor de su sufrimiento era X cosa y era Y. Ya. Y uno se va enterando. Me haces pensar en... Yo por acá traje unas noticas, José Manuel, de unas personas que han terminado sus análisis. Hay un libro que escribieron que se llama Lo que pasa en el fase número 1, donde unas personas que terminaron su análisis y que son psicoanalistas escribieron qué se obtiene en un análisis, ¿cierto? Y mira, por ejemplo, lo que dice Marisela Zulbarán. Dice que en un análisis se obtienen movimientos y mirajes subjetivos, que hay menos angustia, que adviene como el entusiasmo. Claramente, pues, como que se llega con angustia, con sufrimiento, pero que al final hay más entusiasmo, que hay un saber precisamente sobre el síntoma. Y
dice algo, me parece muy bello, Marisela Zulbarán. ¿Y qué opinas, José Manuel? Uno puede moverse en la vida de otra manera, después de un análisis. Es verdad. Me remitís como a las definiciones de real y eso, pero para no meternos en un chicharrón, digamos que cada fulano, cada persona tiene cierto conjunto de cosas que le parecen, sin saberlo, imposibles, inconcebibles y que no, digamos, tendrían que ver con ella nunca. Y yo digo que entrar a un proceso de psicoanálisis es modificar ese conjunto de imposibles, que la persona entienda que hay otras cosas que sí puede vivir, que sí puede sentir, que sí puede lograr. Es que yo no puedo hablar con tales personas, es que yo no me puedo relacionar con este tipo de gente. Y a través del mismo proceso y a través de cómo el analista contraataca ese conjunto de imposibles, lo cuestiona, logra que de alguna manera se desestructure y el paciente dice: imposible, yo no puedo sentir esto. Claro que sí, claro que yo puedo ir por esto, yo puedo optar por este otro camino. Y también, ¿cómo te parece, José Manuel? Hay otra analista que escribió sobre su análisis al final, que es Trinidad Sánchez Diezma Delande. Ella dice cosas que se obtienen en un análisis que me parecen interesantes. Habla también de que se obtiene una posición distinta que habilita una experiencia subjetiva nueva, ¿sí? Incluso utiliza una metáfora bien diciente. Es un renacer. Me asombró muchísimo que Trinidad habla de un renacer. Incluso dice un estado nuevo que reconoce el límite pero que es decidido, ¿cierto? Y dice que, una frase también muy bonita, Trinidad, dice que es encaminarse hacia cualquier lado que es el deseo digno. Tú ahorita estuviste hablando del deseo, ¿cierto? Porque uno inicia un análisis de un lado distinto al deseo. Ella dice que el análisis posibilita encaminarse ya en torno al deseo y no quizá, José Manuel, como tú decías ahorita, en torno a una repetición que nos lleva al malestar, al sufrimiento, a estar mal en la vida. Digamos que hay muchas posiciones al respecto y uno podría hablar un rato acá largo sobre lo que es el deseo. Pero digamos que para infortunio de lo que venden muchos programas hoy en día, el deseo es algo que siempre estamos por entender, pero está más allá. Siempre estamos como enterándonos de a poco cómo deseamos, qué es eso que deseamos. Es, por ejemplo, cuando ella dice que uno al final se encuentra con el deseo, es porque fruto de lectura, recorrido, uno se va enterando qué fue lo que más lo movía en la vida sin saberlo. Que muchas veces el deseo en los consultantes aparece negado, rechazado, tapado, que no se note, y algo de eso empieza a reconocerse o a salir o a aparecer o a escribirse en los procesos. O sea, un análisis posibilita encontrarse con el propio deseo, que es como algo edificante. O sea, uno ingresa a un análisis del lado como de lo mortífero, de no poder hacer algo con su vida satisfactorio, y de pronto en el análisis uno podría encontrar, ingeniarse una manera de estar en el mundo y en la vida más particular, más menos amarrada como a... Sí, y no solo eso, sino darse cuenta y mirar para atrás de por qué se hizo un montón de cosas. Yo por qué elegí esa carrera y me salí, yo por qué elegí esa pareja y luego no la... Sí, entonces uno es darse cuenta que era lo que uno deseaba y no sabía. Mar Strauss dice que un psicoanálisis permite la adquisición de un saber que vuelve insostenible la posición anterior de un sujeto. Sí. Entonces, insostenible, es decir, ¿por qué un análisis? Porque genera tal cambio que ya no es posible eso anterior que era repetir sufriendo. No es posible hacerse el ignorante.
ya no. Un maestro nuestro decía que después de un psicoanálisis ya no se puede soñar despierto. Más o menos así, pero eso no tiene nada de terrible, eso es vivir, eso es tener la oportunidad. Sí, hay un psicoanalista de la ciudad de Medellín, Juan Guillermo Uribe, que hace muchos años le escuché decir algo muy bonito al respecto. Decía, es mejor saber. Es mejor saber. O sea, porque la gente, hay un decir por ahí, José Manuel, que es mejor ser ignorante, ¿cierto? Que la ignorancia es feliz, que para qué saber tanto y para qué saber de lo que pasa. Incluso, no sé si estás de acuerdo, José Manuel, la gente dice que qué miedo ir a análisis, porque qué miedo saber algo de lo que incluye puede ser muy doloroso. Es más, les voy a compartir una pequeña viñeta personal, sin profundizar aquí en el llanto. Pero en alguna ocasión, teniendo la oportunidad de ser paciente, de ser escuchado, le digo yo al analista, en medio de una conmoción muy profunda, que era la combinación entre la alegría profunda de saber y la nostalgia de por qué no lo supe antes. Yo la miré a los ojos y le dije, ojalá yo hubiera sabido esto muchísimo antes, porque esto cambia la manera en que uno vive y decide. Claro, mira, Sol Aparicio, que es otro analista que terminó su análisis, dice a propósito de lo que tú estás planteando, que después de un análisis es un poder hablar en nombre propio, dice con voz propia. Y de nuevo ella, Sol Aparicio dice, es la apuesta, a partir de un análisis se puede la apuesta, es lo que es lo propio del deseo, ¿cierto? Exacto. Respecto a eso me gustaría dejar ciertas claridades, porque esta es la única oportunidad y porque no nos gusta dejar nada al azar, es así. Eso es una conversación, pero es el compromiso de darles cosas claras. Y es, primero, el psicoanálisis en su nivel, digamos, más elaborado, más dedicado, entiende que no hay ninguna persona que esté sometida y condenada a una forma de ser, que siempre hay posibilidades de reescritura sobre los casos, sobre lo que vivimos. Entonces ahí es cuando yo difiero, y es que un análisis no termina por decir usted es esto y no hay nada más para hacer. Al revés, yo creo que lo que se puede decir es hemos comprobado en todas las sesiones cómo se puede advenir, cómo se puede aparecer de otra manera, y ahora usted es libre de seguir viviendo, de seguir decidiendo en su vida usted qué hace. Eso por un lado. Eso es lo que se suele llamar como que no se hacen ontologías. Nosotros no decimos este es el ser de su ser y no hay nada más que hacer, porque la gente considera que lo hecho está. José Manuel, como para ir terminando estos diálogos que hoy lo hemos dedicado exclusivamente al psicoanálisis, seguramente en los próximos estaremos hablando también de filosofía política, que son temas absolutamente fascinantes y necesarios en nuestra época. Pudiéramos como sintetizar qué se obtiene un análisis, y me gusta mucho algo que también dice una analista de Medellín que también terminó su análisis, se llama Patricia Muñoz, y lo sintetiza de una manera tal que es hasta poético, y es permite querer vivir. Y ya como que por eso valdría un análisis de una época como del sinsentido, de una época en que para qué vivir, ¿cierto? En que la gente no siente que la vida tenga algún valor. Incluso lo que nos confronta a este momento de pandemia es que la vida puede desaparecer en cualquier momento, la vida propia, y seguramente mucha gente está enfrentada con el no sabor de la vida, con el sinsentido de la vida. Por eso me parece muy bonito lo que dice Patricia. Yo digo que a nivel cultural se promueve un hambre por la certidumbre, por el sentido, por el tener, por el ganar, y son muchos los autores que van a defender algo como el psicoanálisis enseña a perder, a no saber, a apostar por la vida, y todo eso implica que uno disfruta, así no sepa, así las cosas no tengan un sentido absoluto cuando las estemos viviendo. Y eso no implica, como algunos pensarán, de que uno va a un análisis a volverse un canalla, un indiferente,
un nihilista, nada tiene sentido, no. Antes bien todos los días uno se levanta y apuesta a mediano, a corto y a largo plazo diferentes cosas. Alguien me decía, es que yo no encuentro sentido a lo que hago, me parece imposible que logre ciertas metas, como si lo único que tuviera sentido es ganar, lograr y hacer, como si el propio proceso y camino no se disfrutara, y eso es también lo que enseña un proceso analítico. José Manuel, muchas gracias. Estamos hoy en Diálogos Heréticos. Hemos estado conversando sobre el psicoanálisis, qué es el psicoanálisis y las posibilidades que permite un psicoanálisis. Les agradecemos por haber estado hasta el final y recuerde que el psicoanálisis es una opción que permite saber de aquello que nos hace pregunta y enigma, nos posibilita encontrarnos con la verdad de eso que inicialmente no sabemos por qué nos pasa, y mucho más importante, nos permite encontrarnos con nuestro propio deseo y con la vida. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Este es un pequeño pasabocas y nos estaremos viendo en otra ocasión. Un abrazo.